Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Todo indica, amigas y amigos, que los dirigentes de la oposición incurrirán de nuevo en un grave error. Uno lo deduce por las declaraciones de sus más importantes voceros, que no solo informan al país que se abstendrán de participar en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, fijadas por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 30 de julio, sino que además anuncian su disposición a impedir que el evento se realice. Y por si fuera poco, esos mismos representantes de la oposición manifiestan su disposición a convocar a una huelga general. Es decir, que una oposición que a diario clama por elecciones, que reclama persistentemente que la salida a la crisis es electoral, se apresta ahora a sabotear un acto comicial de la importancia y significado del que se prevé para el 30 de julio. Y al mismo tiempo llama a prepararse para una huelga general. ¿Es acaso democrático semejante comportamiento? Me imagino la sorpresa que se llevarán muchas personalidades de instituciones que hasta ahora han acompañado a la oposición en su llamado a elecciones. Sin duda que será antológica. En esta actitud de la oposición, que en el fondo es la misma que mantuvo en el pasado, al abstenerse, por ejemplo, en las elecciones parlamentarias del 2005 o en la convocatoria a una huelga general en el 2002, que constituyó un fracaso colosal, está presente el desprecio de ese sector por la institucionalidad democrática, así como a reglas claras en el ejercicio de la política. Se trata de una actitud reveladora de que la oposición venezolana no evoluciona, sino que por el contrario involuciona, que permanece aferrada a un formato en el cual la persistencia en los errores es fundamental y sobre todo que nada le importa la suerte del país. ¿Acaso los dirigentes de la oposición no se dan cuenta de las graves consecuencias que genera lo que planifican para impedir la realización de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Es que no se han dado cuenta de los graves daños que le ocasionan al país con la aventura terrorista de las últimas semanas, la cantidad de muertos y de heridos y los daños materiales que han causado? Llevar a la práctica un plan como el que prevén los dirigentes opositores es una locura. Es no extraer de los errores, remotos o actuales, las consecuencias funestas en que incurren los promotores de tal aventura. Pensar que el intento de sabotear el acto cívico del 30 de julio con ejercicios de fuerza, lanzando sobre los centros electorales a sus manifestantes, es creer que el chavismo ya no existe o que no tiene capacidad para reaccionar, o que una fuerza armada leal a la Constitución y al gobierno legítimo de la nación va a permitir semejante provocación. Lo mismo pasa respecto al llamado a la huelga general, que solo mentes irresponsables, delirantes de la política, capaces de meterse en cualquier aventura, pueden imaginar que tendría éxito semejante iniciativa. Los venezolanos conscientes, responsables, que constituyen la mayoría, tienen que estar atentos al desarrollo de los acontecimientos para impedir esas aventuras. Una pausa y al regresar converso con Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitada de hoy, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Tiempos difíciles, ¿no? Bienvenida. Gracias, José Vicente, por esta invitación. Sí, tiempos complejos, ¿no? Complejo y difícil. Y muy difíciles también, eso es verdad. ¿Cómo ves tú la situación
política en general del país? Bueno, es una situación compleja, como acabamos de decir, muy difícil. Lo primero que hay que hacer en este país es reconocer todos que estamos en una situación política, severa, en donde la solución, como muchos lo han señalado y como muchos venezolanos y venezolanas ansiamos, tiene que ser por la vía del diálogo, de la conversación, del encuentro, como muchas veces se ha dicho, pero es interesante, es importante que se diga todas las veces y se haga y se busque hacia allá el encuentro, el diálogo, la conversación, el consenso, de encontrar algo que tengamos este país en común, que son muchísimas las cosas, para evitar esos caminos de la violencia a donde nos han llevado y donde pareciera que nos quieren llevar a una confrontación entre hermanos y hermanas. ¿Qué paso habría que dar? Porque se han intentado algunas iniciativas que desafortunadamente han fracasado. Sí, desafortunadamente han fracasado, pero yo creo que no se puede cansar. El llamamiento al diálogo tiene que ser constante y todos los esfuerzos que se sigan haciendo y que se puedan hacer son pocos. Esto no se puede parar en ningún momento de seguir llamando al reconocimiento, al encuentro, al diálogo y sobre todo a parar la violencia que está causando terribles daños, no solamente en la política y en sus actores políticos y organizaciones políticas, la sociedad en general. Y uno de estas propuestas hacia el diálogo fue la Asamblea Nacional Constituyente. Una salida, una forma para ese encuentro, para propiciar un diálogo, es la Asamblea Nacional Constituyente. Esa fue la propuesta que hizo el presidente. ¿Qué valor le asigna a esa iniciativa? Bueno, la valoración que te puedo decir es la que estoy diciendo. Es una propuesta también, vamos a estar claros, esto no es una propuesta para resolver asuntos económicos o de otro índole. Esta es una propuesta para una política, para una situación política severa. Es una propuesta política para un encuentro, para un diálogo, para verse las caras, a repensar el país y buscar salidas políticas de entendimiento. Es así como es decir, si te interpreto, buscar un escenario o un nivel que saque la situación del empantanamiento que hay en este momento. Sí, la situación política del país está estancada. Aquí se ha buscado el diálogo y desafortunadamente esos pequeños grupos violentos, algunos líderes políticos han logrado torpedear de alguna manera con chantajes, digamos, con presiones para que ese diálogo no se pueda dar. Yo creo que las organizaciones políticas deben siempre insistir en sentarse. No puede haber una condena a quien propicie el diálogo. ¿A quiénes? Porque no son pocos. Yo creo que la mayoría del país, de la sociedad en general y de la sociedad política del país quiere un entendimiento y quiere un diálogo. Pero un pequeño grupo sigue allí cautivo de esa violencia, llamando a la violencia, que es lo que estamos viendo. Que no nos debemos engañar en el sentido de pensar que estamos en un país como si estuviésemos en guerra. No, está focalizada. Y cada vez afortunadamente está mermando, pero no significa que no tenga grandes cajas de resonancia como son los medios de comunicación nacionales e internacionales. ¿Cuál es el estado de ánimo de los rectores? De trabajo, como siempre. El estado de ánimo... ¿Cómo repercute esto que estamos señalando en el ánimo de ustedes? Bueno, mira, nosotros estamos en el Consejo Nacional Electoral trabajando como siempre lo hemos hecho, como lo he dicho en muchas oportunidades. En el Consejo Nacional Electoral vivimos todos y somos todos y todas de este país. No estamos ajenos ni ajenas a lo que sucede en el país. Por supuesto que la situación de violencia nos ha afectado porque afecta a la sociedad en general.
Sin embargo, por encima de todo, tenemos este gran sentido de responsabilidad de los eventos electorales, porque tenemos el 30 de julio la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, tenemos nosotros ahorita andando la renovación de las organizaciones políticas que no habían participado en los procesos, que no alcanzaron el 1%, que están en su proceso de nueva legalización, de renovación de sus nóminas de acuerdo a como está en la ley, y tenemos el proceso de diciembre, del 10 de diciembre de las elecciones regionales. Es decir, tenemos una cantidad de trabajo que, por supuesto, como digo, uno se ve afectado por la situación de violencia del país y preocupados, por supuesto, pero eso no paraliza las actividades del Consejo, no paraliza las actividades que nosotros tenemos que hacer, porque tenemos una gran responsabilidad en el país. Y en eso te quiero también decir, en estos días estábamos trabajando, a veces pasamos la tarde discutiendo, hablando, hasta la noche, buscando actividades y trabajando en los proyectos que tenemos. Y hubo un momento que, por supuesto, tenemos divergencias, tenemos diferentes puntos de vista, y a veces tenemos grandes desacuerdos y siempre conseguimos un punto donde nos acordamos, y de pronto estamos así y dijimos, bueno, la verdad es que somos un gran ejemplo para el país, porque a pesar de nuestras diferencias siempre terminamos entendiéndonos con gran respeto para cada uno de nosotros, para el rector. Es decir, en el Consejo se trabaja en un ambiente como todo el país, con tensión, con preocupación, pero con gran respeto, y eso es lo que debería y debe prevalecer siempre. Tú has citado dos fechas electorales muy importantes, 30 de julio, 10 de diciembre. Creo que la más importante, por muchas circunstancias, es la del 30 de julio, la elección de la constituyente. Ya incluso hay sectores que han anunciado, en primer lugar, que se abstienen. En segundo lugar, que van a apelar a la violencia, a rodear los centros electorales para impedir que accedan los electores, una huelga general. Es decir, una serie de cosas verdaderamente irresponsables desde el punto de vista cívico y democrático. ¿Cómo perciben ustedes esa situación que aparentemente es crítica para el 30 de julio? Sí. Fíjate, José Vicente, por supuesto para el Consejo Nacional Electoral las dos fechas son fundamentales, sí, muy importantes, la del 30 de julio y la del 10 de diciembre, y para ambas estamos trabajando realmente con mucha intensidad. Ahora, nos preocupa lo del 30 de julio tiene una carga polémica. Claro, tiene una carga polémica, como te digo. Lo primero, hay que reconocer la situación del país en la que estamos. Hay una situación de violencia y hemos observado con gran preocupación como algunos actores políticos, algunos factores individuales políticos que dicen que van a sabotear el proceso electoral. Eso no se puede permitir y no lo vamos a permitir. ¿Por qué, José Vicente? Hay que entender que este es un proceso electoral que se vive en democracia, con las instituciones que hay en el Estado para garantizar el ejercicio al sufragio. El sufragio en Venezuela es un derecho fundamental. El que no quiera ir a votar, como no es un deber, puede abstenerse. Ese es su derecho. Quien no está de acuerdo con la constituyente, ese es su derecho, si quiere ir a votar o no. Eso el Consejo también garantiza que eso se vaya a hacer. Lo que es un delito es el tema de los que vayan a hacer algún tipo de impedimento para que se instalen las mesas, para tratar de hacer algún daño al material electoral, que eso está muy bien tipificado en la ley, y nosotros durante todos los procesos electorales hemos tenido mucha atención, muchas actividades que tienen que ver con aquellas personas que quisieran sabotear el proceso electoral. Y para eso siempre estuvimos actuando con el Ministerio Público. Por supuesto, ahorita también hay una situación donde algunas instituciones, en este caso el Ministerio Público, se ha pronunciado. Nosotros tomaremos también las medidas, pero tenemos que proteger los derechos de las personas, de las electoras y de los electores, tanto de aquellos que quieren asistir al proceso electoral, porque ese es un derecho, como aquellas personas que no quieren asistir. Está muy bien,
pero no pueden atentar contra el proceso electoral, porque estarían violentando, cometiendo delitos en contra de los mismos electores y electores que sí están dispuestos y quieren ir a un proceso electoral. Y eso tiene una extensión muy grande también, José Vicente, porque también han estado en unas amenazas y amedrentamiento para que las personas no vayan a votar ese día. Nosotros estamos estudiando muy bien eso. Yo estoy planteándole en las próximas sesiones del Consejo este tema precisamente de qué hacer el día de las elecciones, pero nosotros vamos a actuar. Por un lado, con gran firmeza, aquí hay un proceso electoral, aquí hay el 30 de julio una elección, son procesos democráticos, son elecciones, es un momento que siempre ha sido, como lo hemos dicho siempre, de gran civismo y sagrado para las venezolanas y los venezolanos que siempre hemos ido a votar en paz. Y siempre aquellas pequeñas distorsiones en el proceso electoral, cuando alguien ha querido sabotear, cuando ha querido romper material electoral, meterse contra las máquinas, hemos actuado de inmediato, porque eso es delito tipificado en la ley y así mismo vamos a actuar. En ese contexto, ¿qué papel juega la abstención? ¿Puede ser alta? Mira, nosotros siempre estamos apostando a que haya la mayor participación posible. Y quiero, para completarte un poco lo que te estoy diciendo, se ha llegado a la audacia tan grande, José Vicente, y aquí quiero ser muy firme con esto, que hay una ONG que dice que defiende los derechos humanos, dice, porque es una cosa muy absurda, que entonces comienza a amenazar a las trabajadoras y los trabajadores del Consejo Nacional Electoral, amenazando, José Vicente, a los hombres y mujeres del poder electoral, que aquellos que participen, que trabajen, que hagan su trabajo, van a pagar posteriormente alguna cosa que ellos locas que se le ocurre. Y yo quiero ser muy firme con esto. Nosotros nos vamos a reservar las acciones judiciales y penales que tengan a ver, pero no vamos a permitir que impunemente se amenacen a los hombres y mujeres del poder electoral por cumplir con su responsabilidad, por cumplir con su trabajo. No lo vamos a permitir. Por supuesto, eso es inaceptable. Inaceptable. Bueno, vamos a hacer una pausa, Cisay. Y al regreso quiero que hablemos de la otra elección. 10 de diciembre, elección de gobernadores. Gracias. Estás viendo José Vicente Hoy. Tibisay, antes de abordar el tema de las elecciones del 10 de diciembre, hay algo que quedó más o menos pendiente, creo, que es el tema, redondear el tema de las amenazas. Sí, fíjate, José Vicente, como había dicho, estamos hablando del ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución. Las personas tienen derecho, y es así la democracia, de disentir de un evento electoral. Y tienen la oportunidad de presentarse y participar o no, abstenerse. Pero no pueden impedir, bajo ninguna circunstancia, no pueden impedir el ejercicio de los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos, las electores y los electores. Eso no existe en una democracia. Eso es irse ya directamente, bueno, a otra cuestión, pero no se puede impedir. Entonces el Consejo, nosotros estamos observando con gran preocupación todas estas amenazas de impedimento al proceso electoral, de decir, incluso escuché a una persona que dijo en algún momento que de cualquier manera tenían que impedir que los familiares, los amigos, los vecinos acudan al proceso electoral. Y podemos también esperar violencia o impedimento físico en los procesos electorales, y nosotros siempre hemos actuado con el Ministerio Público, como dije. En este momento en donde ha habido gran parte de fiscales que públicamente se han pronunciado
nosotros tenemos que buscar también muy responsablemente las propuestas y acciones claras, contundentes, que le puedan garantizar el ejercicio, el sufragio a las venezolanas y los venezolanos. Por eso voy a proponer en el próximo sesión del Consejo Nacional Electoral que acudamos al Tribunal Supremo de Justicia para que nos indique cuáles son las medidas de protección que nosotros debemos tomar para garantizar el ejercicio del sufragio como corresponde en una democracia, en paz y en civismo, para que sean las personas, las venezolanas y los venezolanos, los que decidan los destinos de este país como siempre lo han hecho. Los que quieran participar y los que estén en desacuerdo, bueno, se pueden abstener. Eso también es democrático, eso también forma parte de nuestros derechos, pero los derechos al sufragio no pueden ser impedidos de ninguna manera. Eso es delito y vamos a actuar. Muy importante. Elecciones del 10 de diciembre, gobernadores. Sí, mira, nosotros tenemos estos dos cronogramas que hemos venido trabajando conjuntamente y quiero hacerte aquí recordar algo que es bien importante, porque siempre hay y lo hemos denunciado a lo largo de los años, hay un ataque hacia las instituciones del Estado y en particular en contra del Consejo Nacional Electoral, donde siempre dicen, el Consejo no hay elecciones, las va a adelantar, las va a atrasar, va a hacer, qué hizo, qué no hizo. Y nosotros siempre hemos actuado absolutamente apegados a todas y cada una de las actividades que nos corresponden. Entonces, en el 2015, no sé si recuerdas, que decían las elecciones se van a adelantar, no va a haber elecciones, las van a sabotear, y hubo elecciones, como siempre, con los resultados que el pueblo quiso, porque el Consejo lo que hace es dar los resultados de un proceso electoral de acuerdo a la voluntad sagrada de las electoras y los electores. Igualmente, siempre estaba esa conserja para poder atacar al Consejo Nacional Electoral, que nosotros no vamos a hacer elecciones, que aquí no va, y aquí como siempre convocamos un proceso electoral para el 30 de julio. Quedó ratificado con la elección del 6 de diciembre de la Asamblea Nacional. Así es. Y nosotros seguimos trabajando y estamos trabajando con dos cronogramas y el 10 de diciembre hay un proceso electoral convocado en el cual estamos trabajando. Las organizaciones políticas tendrán que decidir si participan o no. Eso ya serán sus cálculos políticos y sus estrategias políticas los que decidirán, pero todas las personas, organizaciones políticas, grupos de electores y electoras que quieran participar, lo harán y deberán inscribir sus candidatos en la segunda semana del 8 al 12 de agosto, presentar sus candidaturas, participar en la campaña, en las auditorías, porque en todos los procesos electorales nosotros seguimos brindando las mismas garantías y más. Incluso para la del 30 de julio tenemos toda la batería de auditorías que siempre hacemos para los procesos electorales, porque el Consejo Nacional Electoral no solamente es que queremos hacer las elecciones, no son elecciones como sea, con las garantías que siempre hemos dado, con las auditorías que se tengan que hacer, con la participación de todas las organizaciones que quieran participar. En este caso no hay organizaciones políticas, pero sí tenemos sectores. A estos sectores los vamos a invitar para que participen en las auditorías. Igualmente para las elecciones de diciembre. Es decir, aquí nosotros tenemos una gran tradición de elecciones democráticas, profundamente democráticas, de participación, no solamente para el día de la elección, sino a lo largo de toda la organización y la administración de ese proceso electoral. A las organizaciones políticas, candidatos, candidatas y el público en general que se va acercando al Consejo a través de las auditorías, en las campañas y las electoras y los electores el día de la elección. Es decir, esto no estamos haciendo nada distinto que no hayamos hecho en las últimas 19 elecciones anteriores, claro, que no es poco decir, fíjate, es muchísimo. Un sector político del país está invocando el 350 de la Constitución y se declara en rebeldía, desconoce los poderes del Estado, principalmente el Consejo Nacional Electoral. Mira, José Vicente, en la situación en la que estamos hoy día, yo te diría, este es el momento de la política, este es el momento de hacer política. Estos líderes
que dicen ser líderes políticos tienen que entender que tienen que hacer política. Nosotros en el Consejo hacemos política de Estado, institucional, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, los líderes políticos también tienen que entender que este no es el momento de una política a través de redes sociales, de lanzando un tweet, poniendo fotos en Instagram. Este es el momento verdadero de la política, donde los líderes se forjan. No, y para hacer política tienes que hacer lo que hace la política, buscar el entendimiento, buscar consensos. No se busca que tengan que cambiar de posiciones, pero tienen que hacer política. Cuando estás haciendo violencia, cuando estás promoviendo violencia, no se está haciendo política. Y es el momento de la política. ¿Tú crees que se puede avanzar hacia fórmulas civilizadas, democráticas, con un camino tan tortuoso como el que tenemos, con tantas acechanzas? Yo tengo una gran confianza en el pueblo de Venezuela. Y otra cosa también, José Vicente, que no hay que olvidar que es un grupo pequeño, individualidades casi, que están al frente de la violencia. El resto del país quiere vivir en paz, en tranquilidad, y que se lleguen a los acuerdos y que se haga, como te digo, política, que los políticos hagan política. Y yo confío grandemente en que el país va a salir de esto. Nosotros somos un país con una gran tradición democrática y es una nuestra tradición republicana. No nos la regalaron, no la adquirimos de la noche a la mañana. La hemos forjado a lo largo de la historia, de las décadas. Tú mismo durante muchos años has sido testigo, protagonista de esa historia que nos hemos dado. Y nosotros, este país, decidió vivir en paz y lo ha logrado durante décadas, a pesar de los conflictos que hemos vivido, a pesar de nuestra historia que no ha sido sencilla, porque tampoco la historia de Venezuela ha dejado de tener grandes conflictos, lo hemos tenido, pero nosotros como país decidimos como sociedad vivir en paz, es una escogencia. Y yo tengo una gran confianza que eso es lo que va a prevalecer, porque nosotros decidimos vivir en paz, que nos están llevando hacia una confrontación. Yo creo que al final va a prevalecer ese deseo, esa decisión que nosotros como sociedad tomamos en algún momento y que decidimos llevar los caminos de nuestras diferencias en el acuerdo, sin confrontación. Y como te digo, es una decisión de una sociedad consciente que a lo largo de las décadas y de los años ha decidido mantenerse por esta vía. Que nos quieren apartar, va a prevalecer la paz. Tú sabes, democráticamente. Tú sabes que aparte de los hechos lamentables, deplorables que se producen en el país, hay una siembra deliberada de pesimismo. Llevar al ánimo del venezolano el pesimismo, de que este país está perdido, que hay que cerrar las ventanas y las puertas, irse del país incluso, ¿no? Por eso esas palabras tuyas, te agradezco profundamente que las hayas pronunciado en este programa, pues son palabras que estimulan al optimismo, a la fe, a la confianza, porque realmente este es un pueblo que tiene valores extraordinarios, lo he confirmado a través de la historia, en medio de grandes dificultades. Entonces esas palabras tuyas son de un significado tremendo en esta hora crucial que estamos viviendo. Y José Vicente, me atrevo a decir también, o añado allí, disculpa que te interrumpa, es que no es un sector del país, como lo quiero recalcar, el país entero, nosotros como sociedad, decidimos ser civilizados y decidimos no ir a confrontación durante todas estas décadas. Todos, no un sector, no los que están de acuerdo con la oposición y adversan al gobierno, no el chavismo solamente, sino todos nosotros como sociedad. Todos como sociedad. Y yo confío
que seguiremos en esta vía a pesar de querer, hay factores nacionales e internacionales que quisieran otro destino para la nación. Confío en el pueblo, todo. Ratifica eso mirando directamente a las cámaras, dirigiéndote directamente a la audiencia y al pueblo. Estamos viviendo momentos que son tremendamente difíciles, pero nosotros como sociedad debemos recordar siempre lo que somos y de dónde vinimos. Nosotros venimos de ser un pueblo de lucha, aguerrido, de grandes proporciones en la independencia, la guerra federal, los años difíciles de los años 60, donde aquí, y de los 50, con dictaduras, en donde como sociedad toda decidimos que a pesar de todo esto, no somos una sociedad tonta, sumisa, somos una sociedad aguerrida y sin embargo decidimos vivir en paz. Eso es lo que somos, eso es lo que tenemos que recordar. Nosotros como sociedad nos dimos un país de tranquilidad y de paz durante décadas, durante todos estos años que hemos vivido, que no han sido fáciles, que no han sido libres de conflicto, pero sin embargo siempre escogimos vivir en tranquilidad. Y eso es lo que va a prevalecer. En eso creo, José Vicente, y en eso se lo puedo decir al país. Yo tengo una gran confianza en el pueblo venezolano, que va a recordar y va a saber y va a volver una vez más a decidir nuestro camino, seguirá siendo la paz en nuestras diferencias, con nuestros conflictos. Esta es una sociedad compleja, pero lo seguiremos haciendo en paz y no caeremos en estos destinos que nos quieren poner de enfrentamiento entre hermanas y entre hermanos. Prevaleceremos como sociedad compleja, distinta, con diferencias, pero en paz. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? Y mucha suerte. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. La muerte del joven Fabián Urbina a manos de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana durante la manifestación convocada por sectores de la oposición el pasado martes 20 constituye un hecho repudiable desde todo punto de vista. La fuerza pública no puede salir a la calle a matar. El uso de armas de fuego le está terminantemente prohibido y los responsables de actos de esta naturaleza deben ser castigados con todo el peso de la ley, porque nada excusa crímenes ante los cuales no hay disculpa alguna. Pero al mismo tiempo hay que precisar las responsabilidades de aquellos que actúan de espaldas a la ley y utilizan el derecho a manifestar para incurrir en acciones violentas. Basta ya de tanta insensatez, del sacrificio de jóvenes en función de políticas despreciables con las que se pretende caotizar al país. La represión absurda, desmedida, no resuelve conflictos de orden público, los agrava. Y la insensata actitud de factores políticos que desechan la vía cívica para asumir la vía violenta revierte negativamente contra todos esos factores y termina por afectar a todos los venezolanos sin excepción. En la oposición se utiliza como argumento clave para atacar la propuesta del presidente Maduro sobre la constituyente, que esta iniciativa está dirigida contra la Constitución del 99, la bolivariana, considerada como el legado fundamental del presidente Chávez. El contraargumento que emplean algunos analistas y defensores de la Constitución es que extraña esta posición del sector opositor que durante el debate para aprobar el proyecto del año 99 se opuso al mismo y que luego la violó el 11 de abril del 2002.
El presidente argentino Mauricio Macri se ha convertido en líder de las más variadas medidas antipopulares en su país. Unas tienen que ver con el desempleo, otras con la inflación y también medidas que involucran a la familia Macri en lavado de dinero, legitimación de capitales y otros delitos. A estos se suma ahora la aplicación de la ley llamada 2x1, que favorece a los autores de delitos de lesa humanidad actualmente en prisión, a los que ahora se les rebajarán las penas. Las Madres de Plaza Mayo y distintas organizaciones de derechos humanos han formulado severas protestas. Vista la coyuntura política que vive Venezuela, el presidente de Guyana, David Granger, ha aprovechado las diferentes giras internacionales que realiza para exigir apoyo financiero y efectuar inversiones en áreas donde específicamente existen controversias limítrofes con nuestro país. Así, por ejemplo, el embajador de Guyana en Brasil declaró recientemente que las Fuerzas Armadas de Brasil se integrarán al trabajo de obras de infraestructura en la zona denominada Región 9 Sur de Rupununi, en litigio con Venezuela. La estrategia actual de la oposición, en vista de que no obtuvo el resultado que esperaba con la violenta ofensiva de calle durante más de 3 meses, que la llevó a forjarse la ilusión de que era posible que Maduro saliera de la presidencia de la República, consiste ahora en atacar a fondo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en especial a la Guardia Nacional Bolivariana. En el desarrollo de esa estrategia provocadora, destinada a generar reacciones impredecibles en la institución armada, los ataques se centrarán en los altos mandos, que serán sometidos en los próximos días a una agresiva campaña de descalificación personal y de ataques a los familiares. La campaña está dirigida directamente contra el ministro de la Defensa General en jefe Vladimir Padrino López y los mandos medios. La intención es golpear a la institución en su estima personal y provocar reacciones que ocasionen una ruptura interna, como lo señalan oficiales retirados que tienen a su cargo el diseño de esta estrategia. Advertencia al mundo. El teólogo Leonardo Boff, brillante analista y escritor, asevera lo siguiente. 2 puntos, comillas. El mundo de hoy es un avión sin piloto. Cierra comillas. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlaces. Confidencial Reporte Ejecutivo. Ficha técnica. 533 entrevistas directas en hogares en el área metropolitana de Caracas del 14 al 21 de junio 2017. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de los CLAP? El gobierno nacional ha implementado los CLAP, un sistema de abastecimiento de alimentos para entregar cajas de comida, casa por casa. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con este programa? De acuerdo, 57%. En desacuerdo, 42%, no sabe, no contesta, 1%. En su casa se han beneficiado de este nuevo sistema de abastecimiento de alimentos CLAP en alguna oportunidad durante lo que va de este año 2017. Sí, 69%. No, 30%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Cuándo recibió la bolsa o caja de alimentos CLAP? Menos de un mes, hace un mes, hace 2 meses, o más de 2 meses. Menos de un mes, 24%. Hace un mes, 25%. Total, 49%. Hace 2 meses, 15%. Más de 2 meses, 36%. Total, 51%. ¿Usted considera que actualmente el problema del desabastecimiento de alimentos se está resolviendo o está empeorando? Resolviendo 21%. Empeorando 75%. No sabe, no contesta 4%. ¿Usted considera que actualmente el problema del desabastecimiento de artículos de cuidado personal se está resolviendo o está empeorando? Resolviendo 18%. Empeorando 79%. No sabe, no contesta 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.